A partir de ahí, por tanto, vamos a crear, ahora sí, la estructura de un programa mínimo. Por tanto, yo a continuación lo que te diría es lo siguiente. La recomendación, esto que te voy a decir ahora no es obligatorio, pero te voy a crear una especie de plantilla, por tanto, nombre del programa, autor del programa, año de creación o fecha de creación, si no ponemos acentos mejor, ¿verdad? Y en este caso lo que voy a hacer es poner una breve descripción, me salto el acento, del programa. Descripción con la C. Algo que también se suele hacer, y es una buena costumbre, es poner un pequeño changelog en el caso de un programa que sea variable, que sea cambiante. Así que ponemos un changelog, ponemos últimos cambios o algo así, ponemos algo así como 0.1, pues insertamos la estructura. 0.2, cuando lo saquemos, pues añadimos variables. En definitiva, ¿verdad? Un pequeño listado de en qué versión nos encontramos del programa y qué se ha ido añadiendo, cuál ha sido el histórico de elementos de variaciones dentro del programa. Te voy a dejar aquí la palabra simplemente changelog para que te acuerdes y para que sepas pues qué se debe insertar en ese punto. A continuación vamos a arrancar tres zonas del programa. Una variable, pero que yo diría que prácticamente siempre vas a usar, que es la zona de declaración, sin acento, de importaciones. Declaración de importaciones, esto, pues bueno, lo has visto previamente en este curso y lo vas a ver ahora más adelante, que es la idea de qué herramientas necesito para empezar a trabajar. A continuación, trabajamos con otra parte que es declaración de las, sin el acento, de las variables. Es decir, de las condiciones iniciales del programa. Estas importaciones y estas variables, estas condiciones iniciales, son opcionales, pero créeme cuando te digo que cuando hagas un proyecto mínimamente grande, pues prácticamente no vas a poder hacer el proyecto sin haber declarado previamente importaciones o sin haber declarado previamente una serie de condiciones iniciales. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando necesitamos un servo, pues tenemos que cargar la librería de los servos, así que eso iría en importaciones. Y cuando antes de empezar el programa, pues por ejemplo, declaro una variable que me dice cuál es la posición inicial, la rotación inicial del servo, pues eso sería una variable inicial. A continuación, esto que he escrito hasta ahora es opcional, pero lo que voy a hacer ahora es obligatorio. Así que voy a decir void setup. Yo siempre digo una cosa, y es que especialmente esto viene bien en España cuando, ¿qué te diría yo? Hablamos el lenguaje castellano, hablamos el idioma castellano. Entonces, yo siempre digo, a cuenta de esto, que siempre que me veas escribir una palabra en inglés es porque no la puedes elegir, es porque la tienes que escribir así. Y siempre que me veas escribir una palabra en castellano es que puedes poner la palabra que quieras, ¿vale? Por tanto, si pongo la palabra void, pues tú tienes que poner la palabra void. Y si pongo la palabra setup y está en inglés y no está en castellano, es porque la tienes que poner tal cual así. Y ya sé que tú me dirás, vale, muy bien, pero ¿qué quiere decir esto que has escrito? Pues un momento que lo acabo de escribir y te lo explico palabra a palabra. Escribo, por tanto, unos paréntesis abiertos y cerrados y escribo a continuación unas llaves que se abren y se cierran. Ojo, llaves no confundir con corchetes, ¿vale? Sino que son llaves. Bien, este void setup es una función, de hecho, bueno, tienes aquí la descripción en inglés, pero te la voy a poner en castellano y es que es la función, la palabra clave aquí es función de inicialización. Se ejecuta una vez, se ejecuta la primera vez cuando pulsas el botón de reset o cuando pulsas el botón de power dentro de la placa base, pero lo más importante, lo que quiero que sepas, es que esta función se va a ejecutar una vez. Y a partir de ahí saltaremos a otra función de bucle, que se llama void setup, perdón, void loop, quería decir. Void loop y pongo ahí la llave. Lo que va a hacer el programa, por tanto, es que
cuando se arranque la placa, en primer lugar va a ejecutar una sola vez el código que haya dentro de la función llamada setup. Y a partir de ahí saltará a la función loop y sin que se lo tengas que decir tú en otros lenguajes de programación, si queremos que esta función sea repetitiva, tenemos que especificarlo manualmente con código, pero en Arduino no es así. En Arduino esa función que se llama loop es una función que el programa va a entender que debe ejecutar múltiples veces. Por tanto, lo primero es que setup se llama setup y loop se llama loop. No se puede llamar de ninguna otra manera. El resto de funciones que tú crees las podrás llamar como quieras, pero estas dos se tienen que llamar así. Por tanto, loop es loop y no es looping, ni es looping flower, ni es nada parecido, ¿vale? Es loop únicamente. Esto que tienes aquí en la pantalla, por tanto, se llaman funciones. Y las funciones tienen siempre la misma estructura. Las funciones yo te diría que las visualices algo así como burbujas de código. Son contenedores que contienen porciones de código. La primera palabra que encontramos es la palabra void. Y la palabra void quiere decir simplemente que la función no tiene por qué devolver nada. En principio no devuelve nada. Es una función que se ejecuta, pero que no esperamos que devuelva nada. Hay otras funciones en las que, por ejemplo, podemos poner int. Entonces, cuando yo pongo int setup, es que ejecuto la función y yo espero que cuando acabe de ejecutarse todo el código me devuelva un número entero. Pero cuando yo pongo la palabra void, quiere decir que yo ejecuto la función, pero no espero que la función en sí me tenga que devolver nada al usuario, sino que ejecuta código, pero no devuelve nada al usuario. Bien, a continuación, por tanto, después de la palabra void, ponemos el nombre de la función. El nombre de la función, insisto, en cualquier otro lenguaje de programación prácticamente, salvo Java, que tiene la función main, pero en definitiva, prácticamente en cualquier otro lenguaje de programación e incluso en futuras funciones que hagamos dentro de Arduino, este nombre que pone setup es un nombre que nosotros elegimos. Podemos elegir el nombre que queramos, pero en este caso, insisto, ahora mismo para hacer estas dos funciones no podemos elegirlo. Las funciones pueden llevar parámetros, más adelante voy a hablar de esto, pero en principio estas dos funciones ahora mismo, tal cual las he creado, no llevan ningún tipo de parámetro. Así que lleven parámetros o no lleven parámetros, deben aparecer un paréntesis que se abre y un paréntesis que se cierra. Si la función no lleva parámetros, bueno, pues los paréntesis estarán vacíos. Y si la función lleva parámetros, y tú dirás, ¿pero qué son los parámetros? Y yo te digo, pues más adelante te lo explicaré, pero si llevan parámetros, pues irían puestos aquí dentro de los paréntesis. Y por último, una llave que se abre y una llave que se cierra, donde dentro de estas llaves va a ir el código que se ejecuta realmente dentro de la función. Además, estas dos funciones, insisto una vez más, son un poco especiales, porque se declaran, pero luego no se tienen que llamar. Es decir, con cualquier otra función, ahora luego lo vas a ver que yo declaro una función, pero solo por declarar una función, esa función no se ejecuta, sino que se guarda en memoria. Con estas dos no. Con estas dos se declaran y al declararse, en cuanto ejecute el programa, lo que van a hacer es ejecutarse. Bien, pues lo voy a grabar este sketch, así que lo guardo, bueno, dentro de Arduino, bien, sí, y lo voy a guardar como plantilla, porque esto que tienes aquí prácticamente es una plantilla para hacer todos los programas que quieres hacer en Arduino a partir de ahora. Yo te diría, a partir de ahora, siempre, esto que acabas de escribir, porque supongo que lo estarás escribiendo mientras ves este vídeo, pues esto que acabas de escribir, guárdatelo como plantilla y a partir de ahora cualquier programa que escribas deberías escribirlo a partir de esta plantilla. Así que voy a colocar la plantilla en esta parte de la pantalla, voy a crear un archivo nuevo y a partir de ahí, pues cada archivo que hagamos, copiaremos esta plantilla. Por tanto, copio, pego, voy a guardar esto. Lo voy a guardar como primera ejecución, 01, bueno, ejecutando. Y ahora lo que hago, bien, en este caso, ¿verdad? 01 me ha puesto un guión bajo, ya que los nombres de archivo no deben empezar por número. Por tanto, lo que voy a hacer es pinchar este botón y este botón me sirve para cargar usando el programador. Bueno, si quieres, lo que podemos hacer, de hecho, antes, es pulsar el botón verificar. Con el botón verificar, verificamos si el programa tiene algún error antes de subirlo a la placa. Con el botón de cargar,
lo que hacemos es cargar sin verificar y ya verificaremos cuando la placa me escupa el programa o no. Bueno, yo te diría que lo más recomendable, evidentemente, siempre es verificar antes de lanzar, pero evidentemente lo que muchas veces acabamos haciendo todos es cargar usando el programador y ya verificamos en el momento en el que se esté cargando. Así que cargo usando el programador. Bien, en este caso tengo la placa conectada al ordenador y no ocurre nada en la placa. No ocurre nada en la placa, simplemente no lo muestro con la cámara, pero bueno, ya te puedes hacer la idea de lo que está ocurriendo, que es básicamente nada. Entonces, lo que ocurre es que simplemente no tiene por qué ocurrir nada porque pues tanto la función void setup como la función void loop pues no tienen nada de código. Así que esta es una plantilla vacía pensada para que la placa realmente no haga nada de nada. Antes de acabar este vídeo, me es muy importante, voy a validar esta, que tengo aquí el error bajo, me molesta. Vale. Me es muy importante que veas esta información que tenemos aquí abajo. Voy a hablarte de ella en el siguiente vídeo.